3. Hola hermanos, hola personas que vean el programa. Les saludamos a todos en el amor del Señor. Eh, Ahora ya cerca de las festividades, ¿cierto? Pasan cosas buenas, pasan cosas malas, pero siempre está el Señor con nosotros. Y también quisiera saludar a mi hermano Archibaldo, hace rato que no nos veíamos, pero por la voluntad del Señor estamos aquí y esperemos que este programa, ¿cierto?, sea guiado por el Señor. Pero primero me gustaría darle la palabra para que salude a mi hermano Archibaldo. Gracias, Felipe. Bueno, un saludo a ti en primer lugar, a tu familia, a la hermandad y a todos en general que estén viendo el programa. Siempre es una alegría y también es un gran desafío el poder estar acá con ustedes. Efectivamente, como decía Felipe, hace varios programas que no nos veíamos y yo creo que más de alguno no se realizó por diversos motivos, ya de tipo personal. Así que pedimos disculpas por eso, pero el Señor sabe. Así que ahora no hemos logrado comunicarnos, ¿verdad? Unirnos en esta plataforma. Yo me encuentro en la ciudad de Talagante junto a mi hija, mi esposa, ya pronto a regresar a Castro y vamos a hacer todo el esfuerzo para poder sacar adelante este programa que tanto amamos y agradecemos al Señor porque sin duda ha sido una bendición para nuestras vidas, ¿ya? Y también esperamos que lo sean para todos aquellos que puedan verlo. Es una invitación a escuchar las buenas nuevas que el Señor tiene para toda la humanidad. Son buenas nuevas de salvación. Eh, es un reflejo del amor de Dios, ese amor eterno que tiene por toda la humanidad, pero que no va a alcanzar a toda la humanidad. Si tú rechazas el amor a Dios, la verdad es que eh, la situación es muy diferente. Así es que esperamos que muchos vean el programa, que muchos abran su corazón, ¿verdad? Y creamos en Dios y le creamos a Dios y podamos actuar en consecuencia. Así que eso, pues, un saludo, Felipe, contento de estar contigo y con quienes nos van a acompañar en el programa en esta oportunidad. Un gran saludo y bendición. Gracias, hermano. Sí, hemos estado, cierto, aún estudiando sobre el Espíritu Santo. Para las personas que ya han visto los programas anteriores, ¿cierto? Ya saben. Personas que quizás ven este programa por primera vez, nosotros estamos haciendo un pequeño estudio sobre cómo, bueno, qué es el Espíritu Santo, ¿cierto? Una de las personas de la Trinidad, dejando en claro que no es un Dios aparte, ¿cierto? Sino que es solo un aspecto de este Dios tan grande y poderoso y complejo, ¿cierto? Que adoramos. Y una de esas personas, siendo la otra Dios Padre y Dios Hijo, Jesucristo, eh, la tercera persona, el Espíritu Santo, se manifiesta quizás de forma diferente y puede que sea el más incomprendido o ignorado incluso. Entonces, como cristianos, ¿cierto? Adoramos a nuestro Dios, pero también la presencia de Dios está con nosotros, ¿cierto? Si nos despojamos a nosotros mismos, si pedimos perdón por nuestros pecados y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Rey. Amén. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Y es lo que vamos a ver hoy. Una parte, ya se habló anteriormente de esto y en programas siguientes también se va a continuar. Así que vamos a iniciar con una pequeña oración para que nos guíe el Señor. Señor, muchas gracias, Padre, por este momento que tú nos das, este pequeño momento en el que hablamos, Señor, de temas tan grandes. Te pedimos que tú seas guiándonos, Señor, para hablar, pero también para entender, Señor, para guardar nuestra mente, nuestro corazón, el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Que sea de provecho y de bendición para todos aquellos que oyen tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para ir comenzando, vamos a comenzar. Yo siempre inicio con un versículo, así que vamos a ir a Hechos, capítulo 13.
eh, es una historia larga, así que para hacerlo corto vamos a resumir un poco la historia para entender el contexto simplemente del pasaje. Y es que en este momento la iglesia primitiva se encontraba en expansión, ¿cierto? Los discípulos habían viajado a algunas ciudades para compartir el mensaje de Dios, algo que se continúa haciendo, ¿cierto? Actualmente y algo en lo que también estamos participando activamente. Y un grupo de estos discípulos viajó hasta Antioquía, ¿cierto? Al norte de Jerusalén y eh, sufren penurias, pero también tienen bendiciones. Mucha gente se convierte, ¿cierto? Y vamos a leer del versículo 48 al 52, que dice, los gentiles, esto es toda la gente que no era judía, ¿cierto? Griegos, árabes, armenios, lo que se les ocurra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban, oyendo, ¿cierto?, la palabra del Señor predicada por los discípulos. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Se fueron a otra ciudad. Y aquí viene el versículo clave, el 52, el último. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces tenemos Amén. este pasaje que es potente por dos razones. Una, porque la palabra del Señor se está expandiendo, ¿cierto? Como lo está haciendo ahora, pero no sin haber dificultades, ¿cierto? Porque hay gente, obviamente, que no recibe el mensaje, y peor, hay gente que no recibiendo el mensaje de forma activa busca hacer el mal, ¿cierto? A aquellos que predican la palabra del Señor. Y a pesar de esto, a pesar de las dificultades, a pesar de ser expulsados, de tener que ir a otras ciudades, de ser rechazados, a pesar de todo eso, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo. Y junto con eso estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces algo que nos da el Señor, ¿cierto? Como parte del fruto del Espíritu es el gozo, que no es que uno esté alegre siempre, 100% con toda la energía, ¿cierto? 24 horas, pero siempre hay algo que en las dificultades nos recuerda, que es nuestro Dios, ¿cierto? Y que hay una esperanza más allá, hay algo superior, hay algo que nos da fuerza, que nos da ánimo, y que es Dios, y siempre está con nosotros y no nos abandona. Y eso nos da gozo. Pero no es solo gozo, ¿cierto? Porque es solo un aspecto del Espíritu Santo, porque también tiene otras facetas. Y a eso se refiere, a que estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Uno se imagina como una copa, ¿cierto? Que está llena cuando uno va a tomar agua y toma un vaso y lo llena y se desborda de agua. Puede ser una analogía simple, pero ¿cómo eso lo aplicamos a nuestra vida? Y eso es más complicado, ¿cierto? Y voy a leer un pasaje diferente y después le voy a dar la palabra a mi hermano Archibaldo para que pueda opinar un poco sobre eso y vamos a ir a otro pasaje que se encuentra en Efesios. Vamos a ir a Efesios. Aquí está. Efesios 5. Vamos a ir a un versículo en específico que es el 18. No, vamos a leer del 15 al 18. Y ahí le voy a dar la palabra a mi hermano Archibaldo, ya con este contexto, ¿cierto?, de lo que vamos a ver hoy. Dice, mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Archie, Gracias. Bueno, qué importante poder tener la palabra siempre a mano para conocer cuál es la vida, ¿no es cierto?, que como creyente tenemos a nuestra disposición y cuáles son las características, ¿verdad? Gran parte del Nuevo Testamento habla acerca de la vida cristiana, ¿ya? Y cuál es la vida cristiana normal. Y una vida cristiana normal, normal debiera ser como se describe, ¿cierto?, eh, en Hechos 13, ¿ya? Eh, que es la realidad, ¿cierto? Estamos en una vida azarosa, todos los días tenemos que tomar decisiones, suceden situaciones, y bueno, la respuesta es porque estamos vivos. Mientras estemos vivos, nos van a pasar cosas, ¿ya? Nos están pasando cosas y nos pasarán cosas. Pero como cristianos, nosotros debemos entender qué está pasando en nuestras vidas, ¿ya? Por qué sucede lo que nos acontece, y eso no debiera causarnos incertidumbre, temor, desconocimiento, sino que una vez que hemos conocido al Señor, debemos entender que nuestra vida tiene una dirección y que las cosas que están pasando tienen una razón de ser, pero aún en medio de las dificultades, saber que como creyentes, como hijos de Dios, eh, nos van a seguir pasando cosas, pero nuestra vida tiene una base de esperanza en la cual nos hace estar como describe ahí en Hechos 13:52, ¿ya? A pesar de las tribulaciones, las dificultades, las enfermedades y aún la muerte, nuestra vida tiene que, normal, de creyente, de hijo de Dios, es de tener gozo, y sentir, ¿no es cierto?, que el propio Dios está en nosotros. Esto de ser lleno del Espíritu de Dios, es ser lleno de Dios, ¿ya? Uno pensará, bueno, es como es como pedir demasiado, es como creerse mucho, pero amigo, es la palabra de Dios la que habla acerca de esto, de que como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a comportarnos de una manera, a caminar de una manera, a pensar de una manera, a sentir de una manera y a actuar de una manera especial, ¿ya? De tal manera de que podemos ser reconocidos más que por nuestros dichos, por nuestros hechos. Parte de la palabra también dice, mire, en eso reconocían los cristianos, en el amor que se profesaban los unos a los otros, ¿ya? Y el poder sentir amor, para poder sentir amor sin duda tiene que haber gozo, tiene que haber esperanza, y tiene que haber algo en nosotros, diferente a nosotros, ¿no es cierto?, que nos hace sentir, pensar y actuar de una manera especial, de una manera y no de otra, ¿ya? La vida cristiana es una carrera, como también nos cuenta Pablo, ¿no es cierto? Él está en una carrera cuando está llegando al final de sus días, dice, he corrido la carrera, he llegado al final y ahora, ¿no es cierto?, me espera la corona. Y cada uno de nosotros está viviendo una vida con obstáculos, con dificultad, y debemos tener bien claro y presente cuál es nuestro futuro. Nuestro final no termina con la muerte, sino que ahí recién empieza la verdadera vida a la cual Dios nos ha llamado y Dios nos ofrece, ¿ya? Bueno, ese es por una parte, ¿no es cierto? Esto de poder tener una vida de gozo, de plenitud, ¿ya? Y también ser llenos del Espíritu Santo. Y esta llenura, como bien decía, podemos sentirnos en algún momento muy plenos de Dios, pero a veces nuestros propios actos nos pueden hacer sentir algo diferente. Y aquí está esta porción, ¿no es cierto?, de Efesios,
5, donde nos habla de que nosotros debiéramos ser llenos del Espíritu Santo, y aquí hace una comparación. Podemos ser llenos estar llenos de muchas cosas y podemos también estar llenos de vino, de mosto, ¿ya? Como se les acusó en Pentecostés a los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto en espera de la venida del Espíritu Santo. Cuando reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos tuvieron un comportamiento que fue muy extraño. Y algunos decían, mire, estos están borrachos, ¿verdad? Estos están ebrios, ¿ya? Estos están llenos de mosto, ¿ya? O de licor, de alcohol, ¿ya? Entonces, claro, no era eso lo que ocurría con los discípulos, ¿ya? Sino que estaban llenos de algo diferente, estaban llenos del Espíritu Santo, que los hacía actuar en forma diferente, ¿ya? Eh, Ahí dice, mire, hay una comparación, podemos llevar una vida como de embriaguez en la cual nosotros actuamos bajo el influjo de una sustancia tóxica, ¿no es cierto?, que va a alterar nuestra conducta, nuestra forma de, ¿ya? Dice, más bien ser llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿ya? Hay una comparación, pero también hay algo que habla, que dice, bueno, podemos estar bajo el influjo del alcohol, pero mejor seamos llenos del Espíritu y estemos bajo el influjo del Espíritu Santo, ¿ya? Cuando uno está borracho, cuando uno está bajo los efectos del alcohol, mire, hace cosas que sano y bueno no haría, ¿verdad? Hace cosas que no son propias de una persona que está en sus cinco cabales y en control de todos nuestros sentidos, ¿ya? Aquí nos dice que debiéramos estar bajo el influjo del Espíritu Santo, no del alcohol. Y el estar bajo el influjo del Espíritu Santo también es una forma de decir, mire, estar bajo la dirección del Espíritu Santo que a usted lo va a hacer actuar de una manera diferente a una manera natural de un hombre natural lejos de Dios, ¿ya? Que también pudiera ser extraño a nuestro normal comportamiento. Yo quisiera ser guiado por el Espíritu de Dios y que eso se reflejara en mi vida y no me vieran como cualquier ser humano, sino que como alguien especial que está bajo un impulso diferente, ¿no es cierto? Benéfico, que nos llena de gozo, ¿no es cierto?, que nos llena de amor por el prójimo, que reconoce que hay un Dios, que ama a Dios por sobre todas las cosas, que tiene sabiduría, que tiene entendimiento y que camina de una manera, ¿no es cierto?, que para muchos puede resultar extraña, pero para una gran mayoría también pudiera ser algo deseable. Mire, nos gustaría tener aquello que esa persona tiene. Ojalá nosotros pudiéramos reflejar verdaderamente el estar bajo el influjo de Dios. Y un cristiano sin duda puede estarlo. Y de hecho lo estamos, aunque con variaciones, porque para terminar, muchas veces, ¿no es cierto?, nos equivocamos, también pecamos, aún como hijos de Dios, y eso, ¿no es cierto?, de una manera contrista, entristece al Espíritu Santo, como nos habla este pasaje, ¿no es cierto? Nosotros con nuestra actitud podemos entristecer al Espíritu Santo por no estar haciendo su voluntad, sino que muchas veces nuestra propia voluntad. Nos cuesta entregarle el control a Dios. Pero, estimado amigo que nos ve, es posible, ¿no es cierto?, desprendernos de nuestro yo, de nuestra vana manera de vivir y permitir que sea el Espíritu Santo, el propio Dios, que guíe nuestras vidas. Eso, Felipe, no sé si es un poco lo que Sí, gracias, podemos hermano. aportar. Y podría decirse increíble pensar que esto debería considerarse normal, ¿cierto? Como parte de un cristiano y de un cristiano promedio, ¿cierto? Deberíamos ser llenos del Espíritu Santo, deberíamos actuar, ¿cierto? Como lo hacían los apóstoles, pero no porque se nos ocurra a nosotros, sino porque es una ordenanza del Señor para sus hijos. Amén. Esto no es algo no es algo opcional, de, yo quiero, yo no. Y es algo que mucha gente en estos tiempos
¿cierto? Lo ve o lo menosprecia o lo ve de mala manera, ¿cierto? Llamando fanáticos a las personas que se acercan un poco más a Dios. Y pensando que el resto de las personas está bien, simplemente porque hace lo que hace la mayoría. Y un pequeño versículo que se encuentra en Tesalonicenses, la primera carta, en el capítulo 5 en el versículo 19 son cinco, no, son cuatro palabras simplemente, este versículo. Dice, no paguéis al espíritu. Así de simple. Junto con otras ordenanzas, ¿cierto? Que se le da a los cristianos. Pero una de esas es no apagar el espíritu. Porque, ¿cierto? Se nos ordena ser llenos del espíritu y muchas veces decidimos no hacerlo. O peor, decidimos apagarlo. Que es alejarnos más todavía, ¿cierto? De la presencia de Dios. Decidiendo, no, yo voy a conducir mi vida. Yo voy a conducir el auto de mi vida. Yo voy a guiar la lancha de mi vida, como lo quieran imaginar, y no ponemos a Dios de piloto, ¿cierto? Mucha gente dice que Dios es su copiloto en, en los buses, en todos lados, pero como analogía, nosotros deberíamos estar de copilotos, ¿cierto? Dejando que Dios actúe en nuestras vidas, y no lo hacemos. Decidimos no hacerlo, pero es algo que no debería ser. Entonces ahora, ¿cómo hablamos un poco de lo teórico, ¿cierto? ¿Cómo puedo, qué significa ser lleno? Ser guiado por el Señor, ¿cierto? Vivir una vida de obediencia. Pero ¿cómo lo puedo lograr? Y esa es la parte práctica. ¿Qué hay que hacer ahora? Muchas veces se habla de mucha teoría, ¿cierto? De que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que ser así, no hay que hacer esto, tengo que ser guiado por Dios, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo se logra eso? De forma textual, algo así como una guía, un manual de instrucciones. Bueno, nuestro manual de instrucciones como cristianos es la palabra, ¿cierto? Es la Biblia. Ahí está un poco usada mi Biblia, está un poco borrado, pero ahí dice Biblia. Lo importante es lo que está escrito adentro. Y todos, gracias al Señor, podemos estar cercanos a una Biblia, ¿cierto? Porque se ha traducido, ¿cierto?, a muchos idiomas. Así que hay Nuevo Testamento, ¿cierto? Que lo da el grupo de Gedeones a los colegios, a los hospitales, de forma gratuita. Y también hay Biblias completas, ¿cierto? Que hay en todos lados, por la misericordia del Señor. Así que está al alcance de todos. Vamos a leer un pasaje que está en Romanos para la segunda parte, la parte práctica, y es cómo yo puedo entrar o iniciar esta vida de obediencia, de completa guía del Espíritu Santo. Y para iniciar son tres pasos muy fáciles, porque están textuales en la palabra. Y yo lo tengo aquí encerrado en un cuadradito que está en Romanos capítulo 12, los primeros dos versículos. Y son tres pasos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Uno, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dos, no os conforméis a este siglo. Y tres, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En español, con estos tres pasos, ¿cierto? Puedo saber, puedo conocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Pero ¿qué significan los tres pasos? El primero, ¿cierto? Presentarse. Y esto es considerando que antes nosotros ya aceptamos a nuestro Señor, ¿cierto? Mm, Decimos, yo soy pecador, reconozco que fallé, no quiero fallar más, pero no lo puedo hacer sin ti, sin Dios. No puedo ir al cielo sin ti, ¿cierto? Sin Dios. No puedo continuar mi vida como estoy, así que decido entregarle mi vida al Señor. Ese es el primer paso, ¿cierto? Antes que todas las cosas. Pero si ya has hecho esto y aún continúas
viviendo una vida media quizás, o quizás lento por el sendero escogido de Dios, tienes que hacer estos tres pasos para continuar. Primero, presentarse al Señor. Es cierto ese momento de intimidad donde uno le dice al Señor, soy de esta forma, fallo en esto, fallo en aquello, necesito estas instrucciones. Eso es presentarse, ¿cierto? Y no solo la mente, el cuerpo completo. ¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? Luego de eso, dice, no os conforméis a este siglo. Eso implica separación. Separación, ¿cierto? Del mundo. Y eso es lo que nosotros llamamos santidad. La santidad no es ser 100% perfecto y hacer milagros después de que uno está muerto, sino que es cuando uno está vivo, ¿cierto? Uno es santo porque el Señor nos transforma. Y eso significa separarse del mundo. Y tres, transformarse. Eso es algo continuo. Por la renovación de nuestro entendimiento. O sea, por el cambio de mentalidad, ¿cierto? El cambio de nuestro corazón. Que eso es algo que hace el Señor, pero que nosotros participamos, ¿cierto? Y es algo que hacemos de forma continua en nuestra vida. Entonces, esos tres pasos nos permiten llegar, ¿cierto?, a saber cuál es la voluntad de Dios, y eso es lo que significa, o parte del significado de ser lleno del Espíritu. Mi hermano Archie, quisiera comentar algo. Sí, bueno, primero adelantar que este programa va a ser un poquito más breve, ¿ya? De hecho, nos Sí, quedan 5 o 6 minutos de programa. Eh, sí, cuando tú decías delante y ahora reafirmando en el primer paso, mira, vivir para Dios, ¿ya? Hay una canción hoy muy del mundo, muy recurrida y que es como un gran anhelo, ¿ya? Que cantaba Frank Sinatra, Vivir a mi manera, My Way, ¿ya? La verdad es que es lo peor que podríamos hacer, en realidad, ¿ah? Vivir a nuestra manera. Yo creo que ser sensato, tener sabiduría es vivir a la manera de Dios, como Dios, porque Él nos creó, Él nos diseñó, y hay una forma adecuada, ¿ya? No seamos como los ángeles rebeldes, ¿ya? Que se opusieron a Dios aún conociéndole. ¿Ya? Es lo mejor. La plenitud de vida está, una vida sin Dios es una vida sin sentido, es una vida terrible, ¿ya? Lo que significa una eternidad sin Dios, ¿cierto? Es lo mismo que decir ir al infierno, ¿ya? Y es una de las posibilidades. Eh, Así que es bueno, mire, es cortito en estos dos versículos poder resumir de alguna forma ver cuál es el ideal. Usted puede leer Eclesiastés completo, ¿no es cierto? Y va a darse cuenta, primero, quién lo escribió, cuál fue su experiencia, y él habla de que la vida en general es vanidad, ¿ya? Nuestra vida llevada a nuestra manera es vanidad. Y en el último versículo, los últimos versículos habla cuál es la razón del ser humano, conocer a Dios y obedecerle. Ese es el propósito de la vida. Mire, nosotros hemos sido creados con grandes propósitos, pero el principal propósito es vivir a la manera de Dios y no conformarse a este siglo, no conformarse a este mundo, ya que nos ofrece tantas cosas, pero que son pasajeras. Mire, todo lo que vemos ya en la pequeña y breve vida que tenemos, ya no solo todo es vanidad, sino que es pasajero. Lo realmente importante ya es eterno y es invisible. Entonces, preparémonos para eso, preparémonos para la eternidad, busquemos el reino de Dios y su justicia. Y la forma de buscarlo, ¿no es cierto?, es en esa transformación constante de búsqueda de Dios, de anhelar estar siempre lleno del Espíritu de Dios. Y es una lucha, amigo. Hay momentos en los cuales vamos a sentir que estamos muy lejos del Señor, del Espíritu, porque tal vez hemos pecado, porque nos hemos equivocado, pero el Señor está ahí preparándonos con su gran amor y misericordia, y ese amor eterno que nos tiene, ¿ya?
¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni la vida, ni la muerte, nada. Nos puede separar del amor. Nosotros nos separamos con nuestras actitudes, contristando al Espíritu Santo, entristeciéndole, apagando el Espíritu, a veces queriendo llevar nuestra vida, ¿no es cierto?, a nuestra manera y no a la manera y a la voluntad de Dios. Mire, la voluntad, y con esto termino, la voluntad de Dios siempre es para nosotros, es buena, es agradable y es perfecta. Anhelemos, pidámosle lo que queramos en oración, pero por sobre todo pidamos que se haga su voluntad en nuestras vidas, y no solamente en nosotros, en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo y en la humanidad entera. Un poco en resumen, ¿no es cierto? A veces es tan simple lo que Dios nos pide, simplemente que le reconozcamos y que le obedezcamos porque en eso hay ganancia. Ahí está nuestra felicidad, recibir la paz que Él nos da, el amor que Él nos da, la misericordia que Él nos otorga día a día. Sus misericordias son nuevas y se renuevan cada mañana. Eso, hermano Felipe, ya se nos quedan 3 minutos. Sí, ya para ir terminando entonces, dejarles un último versículo para que puedan meditar sobre este. Y está en Romanos 8, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted desea ser un hijo de Dios, Amén. tiene que ser o vivir su vida guiado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Así que abra su Biblia, léala, ore, tenga comunión con su Creador, comparta con hermanos, ¿cierto? Porque esto no es una vida solitaria. Encuentra una iglesia si no tiene una iglesia, congréguese y siga aprendiendo, ¿cierto? De la palabra del Señor. Así que ya como vamos a ir terminando, un programa cortito, esperemos que en este ápice, ¿cierto? De la palabra de Dios, el Señor le haya hablado, que le continúe hablando y que hayamos sido de bendición para sus vidas. Así que un abrazo grande a mis hermanos, ¿cierto? Conocemos de la iglesia, aquellos que estén escuchando el programa de forma continua o quizás por primera vez, que el Señor le bendiga su vida en todos sus ámbitos y que pueda conocer más a Dios cada día más. Igual un saludo a mi hermano Archibaldo. Gracias. Esperemos que ya nos podamos ver más seguido. Si no es presencialmente en Chile, que de forma virtual, pero igual. Amén. Y a ustedes también, a los telespectadores, ¿ya? Vaya a una iglesia. Te acordabas de los Gedeones. Los Gedeones dicen, mire, lea la escritura para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Amén. Que el Señor les bendiga.